Bueno, salimos de este tema momentáneamente de lo que es la campaña política, la elección primaria nacional, y nos vamos a ir a meter en un tema también muy, pero muy importante, al menos para mí, creo que para todos, porque tiene que ver con las posibilidades concretas del desarrollo que tiene que tener este país. Ayer se recordó el Día de la Industria. Increíblemente el presidente de la Nación ni siquiera lo saludó a la UIA. Y la verdad que cuando uno ve esos gestos dice, che, ¿y por qué esto? ¿Que hay revancha, hay bronca? ¿Qué pasa? ¿Cómo hay algo para celebrar con el tema de la industria? ¿Cómo estamos en Argentina hoy con la industria? El presidente ayer dijo que crecíamos de una manera increíble. Cuando nos pasan estas cosas nosotros recurrimos a los que saben y mucho, y por eso lo hemos convocado hoy para que charle con nosotros acá en 7 PM al doctor en Economía. También es diputado provincial, pero es un economista y sabe de este tema. También, por supuesto, tiene su experiencia en el campo empresarial. Estamos hablando de, como digo, el doctor Julio Moreno. Julito Moreno, mi querido amigo. Doctor Moreno, ¿cómo te va? Muy bien, Daniel, gusto de escucharte a ti, por supuesto, y a toda tu audiencia, estar con ellos. Así que bien, Antonio, bien, gracias a Dios, bien, Daniel. Bueno, gracias por tu tiempo, como siempre, Julio. Bueno, te queremos escuchar, no te queremos robar mucho tiempo, pero queremos escuchar tu reflexión sobre esto que pasó ayer. Hay un ninguneo, por así decirlo, no sé si vale el término, por parte del presidente hacia lo que es los industriales, y a la vez también el presidente ayer dio un mensaje que parece que nosotros viviríamos en otro país, Julio. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, mira, Daniel, lamentablemente este ninguneo, esta falta de respeto hacia una organización como es la Unión Industrial Argentina, me parece que no tiene sentido y no tiene por qué haberlo hecho cuando en definitiva es una organización que defiende los intereses de la industria y por supuesto los intereses para crecer dentro de la industria y todo lo necesario. Así que me parece que es una falta de respeto cuando en definitiva todas las reuniones, yo incluso estuve en una oportunidad en Buenos Aires festejando el Día de la Industria y estaba el presidente Néstor Kirchner y la señora Cristina, así que realmente no me pareció oportuno el desaire que le ha hecho el presidente a la Unión Industrial Argentina. Eso es por un lado. Y después estamos saliendo de una pandemia muy fuerte, un proceso de bajo crecimiento, porque estamos empezando un proceso de reactivación, no es de crecimiento. No olvidamos que con la pandemia bajamos un 9, casi un 10% la actividad económica y ahora estamos en un 5, un 6%, o sea, es un proceso de reactivación. Los índices aparentemente están dando buenos, pero obviamente, Daniel, hay muchos temas que se tienen que resolver, la inflación, un dólar competitivo, la cantidad de pobreza, la cantidad de trabajadores informales, la economía incluso informal. Así que son muchos los temas que tenemos que tener claro que hay que resolverlo y obviamente muchísimo tiene la culpa el gobierno que no hace una política o por lo menos no implementa un plan para que darle seguridad y certeza a todas las inversiones, no solamente de las altas, sino también del país. Así que esa es la verdadera situación de que hoy tenemos en la industria, contentos por este proceso de reactivación, podríamos llamarle, pero digo, mucha preocupación porque no están las reglas de juego claras, el tema de las exportaciones están bastante difíciles, justamente se está usando el dólar como ancla para sujetar la inflación, las importaciones tampoco son buenas, justamente cuando hay mayores importaciones es cuando más se reactiva la economía, justamente por los insumos que se tienen de afuera. Así que en general te diría, Daniel, la situación es bastante preocupante, con índices, digamos, con lucecitas amarillas que se puedan dar y se puedan prender. Pero bueno, no entiendo y no llegué a entender por qué este desaire que hizo el presidente en el acto de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Uh-huh. Ahora, vos hablabas de esto, ¿no? Que hay una reactivación, no es que se está yendo por un camino fantástico, pero por lo menos se comienza a reactivar. Ahora, Julio, ¿cuál es
el tema más importante que se debería apuntar desde el gobierno para acelerar, si se quiere, este proceso de reactivación, fundamentalmente en lo que es la recuperación del empleo, porque ayer también el presidente habló de que estábamos muy bien y que el empleo se está recuperando y demás. ¿Es así esto o hay que hacer más cosas? No, es así, es así. Lo que pasa es que con una economía informal de un 50% prácticamente, es muy difícil decir si se está recuperando. Digamos que se puede recuperar el empleo formal, pero en general te diría que la mayoría de los, en este caso los industriales, prefiere pagar horas extras y no tomar nuevos empleados, justamente por las restricciones, la doble indemnización, la prohibición de despidos. Entonces, por todos lados son trabas y son hechos que realmente perjudicaría a cualquier proyecto productivo, salvo obviamente algunos proyectos en donde tienen garantizado de alguna manera una utilidad en el mediano y largo plazo. Te hablo, por ejemplo, de la minería, pero en general las inversiones que se están necesitando es justamente para darle certeza y seguridad. Y después, bueno, leyes amigables laborales, menos presión tributaria, y obviamente reglas de juego claras y bajar la inflación, porque con inflación no se puede programar absolutamente nada. Yo diría que esas serían las prioridades más fuertes del sector privado y, bueno, fundamentalmente del sector industrial, ¿no, Daniel? Exacto. Ahora, eso es un panorama a nivel nacional. Bueno, nosotros acá, en la provincia, en la región, siempre hemos estado en desigualdad, ¿no? En inferioridad de condiciones. Ahora, ¿cómo está, más allá de la pandemia, porque sabemos que la pandemia liquidó todo, pero más allá de eso, Julio, doctor Moreno, en tu mirada, ¿cómo va Salta, la provincia, encaminándose en esta pospandemia con respecto a este tema de las industrias o de la actividad económica, en definitiva? Bueno, mira, yo soy optimista. Hablamos de pospandemia, pero no sabemos cuándo, Daniel. Hoy ya estamos hablando de una tercera dosis de vacunación, o sea, estamos hablando de otros temas que tampoco conocemos cuándo se va a terminar esta pandemia. Eso es por un lado. Y después, por otro lado, es importante que tengamos claro de que este proceso va a ser un proceso medianamente lento. Te diría que hasta no es sustentable en el tiempo, en la medida en que el gobierno siga con con los subsidios, o siga con los planes. No quiere decir que esté en contra de los planes, pero es una política que tendría que revertirse y decir, señores, en vez de dar planes, generemos fuentes de trabajo genuinas, generemos dentro de la actividad privada muchísima gente o muchísimos emprendedores, emprendimientos, los ayudemos. Creo que por ahí tendría que pasar el paradigma, ¿no? Es decir, no a los subsidios, no a las ayudas del gobierno, sí a la generación de fuentes de trabajo genuinas, y para eso, por supuesto, hay que incentivar a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, concretamente el fuerte, te diría, el fuerte de nuestra economía acá en la provincia. Así que es mucho lo que hay que hacer, es mucho lo que se tiene que hacer, y bueno, el gobierno sí tiene un diagnóstico claro, pero obviamente la dependencia que tenemos nosotros con el gobierno central es mucha, y obviamente tenemos que jugar con las reglas de juego que pone también Nación. Pero te diría que hay que buscar la forma de darle valor agregado a toda nuestra producción, especialmente nuestra producción primaria. No, correcto. Ahora, yo decía el otro día en una charla que me invitaron mis queridos amigos y colegas Julio Fría y Guaiti González, ahí en el Teatro Provincial, y yo recordaba, Julio, y vos también, como lo hemos hablado muchas veces, ¿qué hubiera pasado en esta provincia si se hubiera dado continuidad como política de Estado, o alguien lo hubiera tomado la posta de aquella idea que en el 83 empezaba a hablar Roberto Romero, cuando decía, tenemos, en esa época YPF estaba en manos del país, le pertenecía al país, pero tenemos una enorme producción primaria en el norte de nuestra provincia, más precisamente en Orán y demás. Tenemos que mandar desde acá, no el tomate como fruta, porque después nos lo venden en lata, lo enlatemos acá.
¿Por qué se ha perdido esa idea? ¿Por qué es tan difícil retomarla, doctor Moreno? Mira, te hago un poquito de historia, tocaste el tema de don Roberto Romero. Yo cuando participaba en la Ferinoa, la famosa Ferinoa, el GEICO, el Grupo Empresario Centro-Este Sudamericano, empezamos a hablar ya de Norte Grande, empezamos a hablar de la integración noreste-oeste de toda la zona marginalmente deficitaria, o la gente, los lugares que dependíamos de los poderes centrales, la salida al Pacífico, el eje Pacífico-Atlántico con la parte sur de Brasil. Todos esos temas ya los venimos, y obviamente, por supuesto, darle valor agregado a nuestra producción. Son temas que los venimos hablando de hace muchísimo tiempo, y obviamente el sector privado la tenemos muy, muy clara, pero falta una decisión política, y eso creo que un poco ampliando la hecho de las políticas de Estado, que vos perfectamente las tenés muy claras, sí tenemos que empezar a pensar en Norte Grande, en que la zona norte de nuestro país, bueno, obviamente Salta está incluida, es la zona con pobrezas estructurales muy fuertes, y bueno, lo mismo, te digo, por ejemplo, no es lo mismo vender un equipo, tantas toneladas de soja, que vender tantas toneladas de carne, por ejemplo. Claro. Con esa soja, así que yo creo que es un deber pendiente de la clase política, porque la clase empresaria va a apoyar todo lo que pueda hacer emprendimientos, inversiones y demás, pero creo que en este caso la clase política, el sector político, tiene que empezar a instrumentar medidas y se tiene que dar cuenta de que la salida no pasa por gastar mucho, sino por incentivar, en este caso, la actividad privada. Así que te diría que mucho de fuerza, de culpa, la tiene en este caso, con estos temas, el sector político. No, sin duda, la falta de ponerse de acuerdo y fijar políticas de Estado. La última, doctor Moreno, mi querido Julio, no abusando de tu tiempo, dame un panorama, y decime qué estás viendo en el corto y en el mediano plazo. Tenemos elecciones legislativas ahora, que yo hablaba recién que son determinantes para lo que viene, pero desde el punto de vista de la economía, con tu mirada experta en el tema, ¿cómo lo ves? Perdón, Daniel, ¿me podés repetir, si sos tan amable, la pregunta? Lo que pasa es que estoy con el Bluetooth en el auto. Perfecto. No, te decía que me gustaría ya en la pregunta del final que me digas cómo ves el futuro inmediato, ¿no? Ahora hay elecciones, estamos de elecciones ahora. Bueno, habrá que ver qué rumbo toma el país y por supuesto en este tema. Pero ¿cómo lo ves? ¿Sos optimista? ¿Crees que esto puede mejorar? ¿Qué hace falta? Dame tu mirada para lo que viene en el corto y mediano plazo. Mira, obviamente las elecciones son en el cortísimo plazo. Te diría que depende de quién gane, serían las medidas que se pueden llegar a implementar. Hay un acuerdo que está pendiente con el Fondo Monetario Internacional y que por razones políticas, además con un alto costo político y social, el gobierno postergó realizar estos ajustes que eventualmente está proponiendo el Fondo Monetario. Así que te diría de que, en definitiva, si el gobierno llega a ganar, equipos que gana sigue jugando y, en principio, obviamente, lo digo y me hago cargo, ¿no? Seguiría más o menos la misma política para tratar de seguir ganando las elecciones. Y bueno, si no, de la otra alternativa, sí se tendría que empezar a plantear definitivamente un esquema de desarrollo, un esquema de crecimiento. Y creo que el gobierno se tiene que dar cuenta de que no puede seguir con este modelo. Y no digo este gobierno, digo estos últimos 40 años de gobierno que han fracasado. Si te pones a ver, hace 40 años, ¿cuánta pobreza teníamos? Estábamos en un 5%, hoy estamos en un 50% y en algunos casos un 50% y hasta un 60% de nuestros jóvenes. Los procesos inflacionarios, si vos me digas, sí, es un proceso, es un castigo para las grandes países, diría que no. Si hay 4 o 5 países solamente que tienen grandes inflaciones. Así que es un problema del modelo, no es de un gobierno en general. Pero sí se requiere, obviamente, un costo social y un costo político que eso tiene que instrumentar. Y lo veo medio como complicado que este gobierno pueda llegar a implementar un modelo de este tipo. Todos sabemos que cómo se combate la inflación,
todos sabemos que se tiene que bajar la presión tributaria, todos sabemos que la economía informal le hace muchísimo mal al gobierno, al país, pero bueno, hay que agarrar las cosas con la rienda y dirigirlo. Así que ese es un poco lo que te podría decir de que cómo lo veo yo en el mediano, en el corto y en el mediano plazo, Daniel. Doctor Julio Moreno, doctor en Economía, diputado provincial, pero sobre todo mi querido amigo, gracias como siempre por tu participación, por tu aporte con este tema acá en 7 PM. Así que bueno, como siempre, Julito, gracias, te mando un fuerte abrazo y como siempre seguiremos charlando. No, yo soy el que te mando otro abrazo más grande, Daniel, gracias por acordarte. Y por supuesto, saludos a vos, tu equipo y a toda tu audiencia. Y bueno, un buen fin de semana que parece que pinta con muy buen tiempo. Sí, señor, gracias, por lo menos eso. Igual para vos, Julito, un fuerte abrazo.